Enrique Serna, y hablando del Vendedor de Silencio, ¿qué representa este libro para ti ahora? Pues es un libro que creo que solo hubiera podido escribir a la edad que tengo ahora, porque curiosamente es la misma edad que tenía de Negri durante los últimos años de su vida, que son el tiempo presente de mi novela. Y creo que pude entender bien cómo un hombre de esa edad ve la vida, por tener también una visión ya un poco crepuscular de la existencia, ¿no? Y eso probablemente me permitió compenetrar muy bien con el personaje. Toda la historia es apasionante, pero incluso en la parte final del libro, tú mencionas que esta historia nos ayuda a entender lo que ha sido la historia del periodismo en México, en dónde estamos ahora y qué es lo que se espera para el futuro. ¿Qué es lo que esperaríamos, Enrique, en esta etapa de cambios, viendo todo este historial pues, negro de lo que ha sido gran parte del periodismo en México y la situación nueva política que estamos viviendo? ¿Qué podemos esperar de la prensa en nuestro país? Pues el periodismo ya cambió mucho en México, por fortuna, porque mejoró enormemente, porque desde la propia vida de Scherer, ¿no? Empezó a haber una generación de periodistas que dignificaron su oficio y que dieron batallas heroicas por abrir los espacios a la libertad de expresión, ¿no? Concretamente Scherer y su grupo, que fueron los enterradores a cierto punto de Carlos de Negri. Y antes que ellos, pues también hubo casos de periodistas luchadores como Jorge Piño Sandoval, que es un personaje importante de mi novela, porque él llevó a de Negri al Excelsior, ¿no? Entonces, negras, el modus vivendi de Carlos de Negri todavía está vigente, ¿no? Pero pues no hay comparación entre el control férreo que había en aquella época del periodismo, porque una dictadura de partido como la del PRI necesitaba dar una impresión de unanimidad, ¿no? Y tener una prensa servil y aduladora, ¿no? Que rindiera vasallaje al presidente en turno, ¿no? Eso por fortuna ya ha desaparecido y ahora sigue habiendo, por ejemplo, pues, luchas, pugnas como las que tenemos actualmente entre el presidente y algunos periodistas, ¿no? Pero pues son pugnas nacidas de la libertad que existe en la actualidad. Este otro aspecto muy importante que se plantea la novela, del machismo, de la misoginia del personaje, es desgraciadamente un fenómeno social, pero ¿cómo esperaríamos que esto cambie en la actualidad? Porque también lamentablemente lo comentábamos, los feminicidios y la violencia machista a veces pareciera que en lugar de disminuir ha aumentado. Bueno, yo creo que lo que caracteriza a un macho patológico como de Negri con esta misoginia enfermiza es que él tiene una gran necesidad de las mujeres, se enamora de ellas, pero al mismo tiempo odia necesitarlas, ¿no? Y yo creo que el machismo principalmente es una incapacidad de entrega amorosa, porque en la entrega siempre hay el riesgo de quedar en un papel de inferioridad con respecto a la persona amada, ¿no? Y yo creo que ese es un riesgo que un macho como de Negri nunca quiere correr, ¿no? Y cuando siente que se está debilitando, entonces inconscientemente trata de destruir esa relación, ¿no? Y yo creo que el machismo, y eso traté de mostrar en la novela, es, por supuesto, sus principales víctimas son las mujeres, pero también es muy dañino para los propios hombres. Los destruye. Esos verdugos terminan siendo víctimas de sí mismos con todas estas acciones tan violentas que realizan. Yo creo que sí, porque el que no puede vivir una relación amorosa estable, finalmente acaba siendo infeliz y tiene como una propensión a la autodestrucción. En el caso de Negri eso también tenía que ver con traumas que venía arrastrando desde la infancia, que si no quiero hablar, para no echarle a perder a los lectores una sorpresa que hay al final. Eres un autor ya reconocido, Enrique, y tus novelas venden, y esta parece que le está yendo muy bien. Algunas de tus obras incluso son clásicos, o se consideran ya clásicos, por mencionar una, El seductor de la patria. ¿En qué momento te ubicas tú como autor? Hace rato mencionabas que tal vez esta novela fue posible justo porque te encuentras en la edad del protagonista de tu novela. ¿Cómo te encuentras como autor? Pues
Yo creo que la vejez es una buena edad para la literatura por las experiencias que uno ha acumulado, ¿no? Por supuesto que las facultades van mermando, ¿no? Porque la mente está más despierta, por ejemplo, a los 30 o 40 años, que a la edad que yo ya tengo. Pero creo que vale la pena todavía descubrir cosas nuevas en las letras, y eso es algo que para mí me es un incentivo muy importante. ¿Hubo una experiencia, digamos, como autor, novedosa que aportó esta nueva novela para ti? Sí, claro, para mí todas las novelas me han dejado, y los libros de cuentos y los ensayos me han dejado algo, ¿no? Porque yo cuando escribo un libro lo escribo para tratar de entender algo, no porque ya crea saber cómo ocurre la realidad, ¿no? Entonces, en este caso, pues la dificultad que tuve fue entrar en el alma de este personaje que me provocaba mucho rechazo y hasta cierta repugnancia, ¿no? Pero cuando empecé a escribir diálogos en los que De Negri se expresaba, entonces ahí me di cuenta de que pues, la caracterización del habla me ayudaba a crearlo y a darle vida, ¿no? Y sobre todo porque me dio el hilo de lo que creo que es el meollo de su personalidad, que es la mentalidad del cínico transgresor, ¿no? De Negri me parece a mí que era un hombre convencido de que todos los demás eran de su misma calaña, aunque algunos de ellos pretendieran ser moralistas, ¿no? Él creía que los moralistas también eran ambiciosos, encubiertos, y eso le daba mucha fuerza y era lo que apuntalaba su cinismo, ¿no? Que es parte de lo que tienen muchos cínicos, justo tratar de igualar a todos en su moral, pues, transgresora, por decirlo menos, difamante en algunos casos o hasta truando. ¿El cínico no quiere igualarnos a todos? En efecto, ahora, en el caso de Negri, pues mi novela también narra un proceso de envilecimiento, ¿no? Porque el personaje no siempre fue así. En su juventud tenía ciertos ideales de justicia social, contagiados en gran parte por el padrastro, que trató de hacer un experimento de colectivización agraria en tiempos de Obregón y fue detenido en seco por él y por Calles, que eran rabiosamente anticomunistas. Y lo que yo quise narrar es cuáles son esas coyunturas, esos golpes de la vida en los que un hombre va claudicando en cierto punto en sus ideales, primero para volverse pragmático, después cínico y finalmente convertido en un canalla como el que es De Negri en los últimos años de su vida, ¿no? ¿Leíste algunas otras novelas de periodismo clásicas, por lo menos de la novela mexicana, esa novela realista como Los periodistas, La guerra del Galio, en fin, novelas que han salido también, bueno, La muerte de Artemio Cruz, que aunque no es necesariamente de un periodista, sí es la de un hombre de poder que tiene de un dueño de un periódico. Exactamente. Sí, que yo creo que está inspirada en el coronel García Balseca, Sí, ¿no? sí. Sí, la releí cuando estaba escribiendo esta novela, y también releí, por ejemplo, Casi el paraíso de Luis Espota, sobre todo para la reconstrucción de época, en este caso de los años del alemanismo, ¿no? Y muchas otras. Yo cuando estoy escribiendo los libros procuro leer clásicos en mi propia lengua para afinar más el lenguaje. ¿Leías a periodistas en activo? O sea, más allá de abrevar noticiosamente para estar enterado, como se ve que estás bastante enterado, pero como para hacer una suerte de traslape lo que pasaba antes a lo que sucede ahora. Pues nunca he dejado de leer periódicos, ¿no? Y ahora ¿Encontraste similitudes? Ahora leo más con las redes sociales y el internet, ¿no? Puede que haya algunas similitudes, pero creo que un gran poder como el que alcanzaron personajes como De Negri o como Jacobo Zabludovsky, que en muchas cosas se le parece y es su sucesor, ¿no? Ya no lo tiene ningún periodista en México. Ya nadie es vocero oficial de la presidencia, me parece. Ahora parece que hay una suerte de vocería tumultuaria en las redes sociales, una suerte de turba que discute entre ella y que también impregna de verdades, o lo menos de realidades virtuales que lo aseguran públicas. ¿Qué opinas de eso? Pues que en gran parte por la gran lucha por orientar a la opinión pública actualmente se libra en las redes sociales, ¿no?
creo que es una lucha bastante deplorable, ¿no? Porque los distintos partidos no se escuchan unos a los otros, se insultan, ¿no? Y entonces creo que esto ha enconado mucho los odios en México, ¿no? Y no está dándonos nada bueno. ¿Tiene algún espacio la literatura o es ajena a este tipo de cosas? A este tipo de expresiones que ahora hay en las redes sociales. O está al margen, como siempre está al margen de otras cosas, de otras expresiones. No es ajena, porque ahora pues, prácticamente cualquiera se puede convertir en crítico literario. El Twitter ha permitido, por ejemplo, que haya poetas de tweets, Twitter. exactamente. Ha habido gente que escribe haikus, palindromas. Eso me parece bien, ¿no? Creo que es uno de los buenos usos que se le pueden dar a las redes. Muy bien. No sé qué más. Pues, un gusto.